Una persona me ha hecho un comentario acerca de que no cree que el Papa pueda hacer leyes porque eso sería equipararlo a Dios. Me gustaría analizar algunos de los fundamentos bíblicos de cómo es que se funda el papado, es decir, qué poderes le otorga Dios al Papa y al último hacer un resumen de qué es lo que, cómo queda entonces constituida la institución del papado con lo que Cristo le otorga. Vamos a empezar por revisar los fundamentos bíblicos del papado. Ah, Recordemos antes que nada que Cristo es la piedra fundamental que rechazaron los constructores. Y en este sentido, piedra significa que es estable, es decir, esa piedra ni cambia de lugar, ni de posición, ni la pueden mover, es estable, es fija. Es inmutable, no puede cambiar, es decir, es rígida, es sólida, es íntegra, es dura, es compacta, no puede cambiar y es impenetrable. Ahora bien, cuando Cristo establece el papado, eh, va con Pedro y le dice, yo, que soy tu Dios, te digo a ti que tú eres piedra. Entonces, eso significa que tú, Pedro, eres tan piedra como yo mismo. Yo te estoy comunicando a ti mi misma piedricidad. O para traducirlo de otro modo, le está diciendo, tú, Pedro, gozarás por extensión de mi misma piedricidad y por lo tanto tú tendrás los atributos de la piedra. Tendrás una estabilidad doctrinal, tendrás una inmutabilidad doctrinal y serás impenetrable a la herejía. Y luego nuestro Señor continúa y le dice, y sobre esta piedra, o sea, sobre ti, que tú eres tan piedra como yo mismo, que soy Dios, edificaré, lo que es lo mismo que decir, sostendré, una vez que haya fundado, a todo el conjunto de mi iglesia. Es decir, aquí está la piedra y sobre esto se extiende la iglesia. Si quito la piedra, quito la iglesia, eso tiene que quedar muy claro. Pedro es el fundamento sobre el cual se edifica hacia arriba la iglesia. Si retiro el fundamento, la iglesia se cae. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una serie de gentes que dicen hoy en día, este, hablando de cualquier papa, entre comillas, de hoy en día, digamos Francisco, Montini, Boctil, el que sea, cuando salen con una herejía o, algo, o alguna, ¿cómo dicen hoy en día? No dicen herejía. Cuando salen con alguna ambigüedad, dicen, el Papa no es toda la iglesia, ahí está el catecismo, ahí están los concilios, ahí están los doctores de la iglesia, el Papa no es toda la iglesia. Señores, el Papa es el fundamento de la iglesia, si quitan al fundamento, se cae la iglesia, punto, no le den vueltas al asunto. Ahora bien, recordemos un poco la historia de cómo hace Dios las cosas. Cuando Eva cae, cae por un solo pecado, es decir, ella no fue invicta, ella fue vencida una vez y después de esa vez siguieron N. ¿Se acuerdan de lo que comentábamos? Que decíamos que el problema es empezar, es decir, cae una vez y luego se cae N veces y cada vez va a ser peor. Bueno, Satanás hizo absolutamente todo lo que pudo por atacar a Nuestra Señora. Y Nuestra Señora es invicta sobre Satanás, es decir, Satanás nunca pudo inducir a la Virgen a que cometiera ni un solo pecadito. Recordemos que en la Biblia existe una equiparación, es decir, muchas de las cosas que se dicen en la Biblia, como por ejemplo en el Apocalipsis y en el Cantar de los Cantares y en otros muchos lugares, con las mismas expresiones con las que se refieren a la Virgen, se refieren a la Iglesia. En el Cantar de los Cantares, tan mucho de lo que está ahí se aplica a la Virgen María como se aplica a la Iglesia. En el Apocalipsis, mucho de lo que ahí se dice sobre la mujer que da luz, etcétera, etcétera, que se dice sobre la Virgen María, igualmente se dice de la Iglesia. Entonces hay una semejanza entre la Iglesia, que es la esposa del Cordero, y la Virgen María, que es la esposa del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor termina de decirle, y las puertas del infierno no triunfarán nunca sobre ella. Es decir, Satanás podrá hacer todo lo que quiera para introducir una sola herejía en la iglesia.
si lo hicieron una sola vez, ya se puede decir que triunfaría sobre ella, ya no fue invicta. Hay muchos hoy en día que están diciendo, ha habido papas herejes y por lo tanto tenemos que arreglar lo que esos papas han hecho. No, señores, si eso hubiera sucedido, la iglesia ya no fuera invicta, sino que hubiera sido arreglada, es decir, cayó pero se levantó. No, el problema es que la iglesia nunca ha caído doctrinalmente, nunca han tenido que corregirla. Ni un solo papa ha dicho una sola herejía que luego tenga que venir otro papa a enmendarle el papel al papa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando nuestro Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, significa que la iglesia es invicta, que no triunfarán nunca sobre ella. Luego, en otro pasaje, nuestro Señor le dice a Pedro, y cuando hayas vuelto de tu extravío, porque recordemos que Pedro niega 3 veces a nuestro Señor, le encarga su parte de su chamba. ¿Su chamba cuál es? Confirma tú en la fe a tus hermanos. Vamos a analizar lo que quiere decir aquí la palabra confirmar. Confirmar equivale a decir que tú vas a ser el que decida si tal cosa es lo correcto en la fe y tal otra cosa es lo equivocado. Ya habíamos quedado que la fe es un asunto de ideas, la fe es un conjunto de verdades, es un asunto intelectual, no es un asunto de sentimientos. Así que por lo tanto, lo que nuestro Señor le está queriendo decir a Pedro con lo de confirmar en la fe es equivale a definir que tú, Pedro, definirás lo que son las ideas y verdades. Tú vas a confirmar cuáles ideas son las verdaderas o ortodoxas, que hay mucha gente que le tiene terror a la palabra ortodoxia, cuando el problema es que nuestros hermanos separados la mal utilizan. Y quitémonos de una vez de asuntos. Eso de los hermanos separados es una mentira, es un sofisma, nunca existió tal hermandad, porque San Agustín dice muy claro que para que alguien sea hermano, para que tú seas hermano en la fe, se requiere, no puede tener a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Y los ortodoxos no tienen a la iglesia por madre, así que no son hermanos, son herejes, punto, cismáticos. Cuando nuestro Señor está por subir y dejar ya a los apóstoles en la tierra, Él les aclara que le ha sido otorgado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, el poder de Jesucristo es un poder omnipresente, no hay poder que Él no tenga. Él tiene el poder para decidir absolutamente lo que sea en el cielo y en la tierra. Y nuestro Señor entonces luego dice, quien a vosotros escucha, a mí mismo me escucha. Traducción, yo, tu Dios, te doy a ti, Pedro, un poder notarial para que tú en mi nombre, y con exactamente mi mismo poder y autoridad, digas en mi nombre. Y por lo tanto, los que a ti te obedezcan será exactamente igual a que me obedezcan a mí mismo. Lo que tú digas, enseñes, mandes, definas, tiene la misma doctrina, la misma autoridad doctrinal que de Dios. Es decir, normalmente tenemos por los evangelios a la última palabra de la enseñanza divina. Señores, si nuestro Señor le está dando a Pedro, a Pedro el mismo poder que él tiene porque habla en su nombre, tiene la misma autoridad doctrinal una encíclica dogmática que un evangelio. Eso no tiene vuelta de hoja. Tiene la misma especificidad, tiene el mismo peso específico el magisterio ordinario y extraordinario de los papas que el de los evangelios. Eso tiene que quedar muy claro para todo católico. No se vale que las enseñanzas sean enseñanzas de segunda con respecto al evangelio o que digan, yo lo primero que tengo que obedecer es el evangelio y luego a los papas. No, señor, tienen exactamente el mismo poder y autoridad. Luego nuestro Señor termina de darle la chamba. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, el Papa es el único que tiene el poder de atar y desatar. Y luego alguien me va a decir, oye, pero los papas, los obispos, los cardenales también tienen poder. Sí, señor, es cierto, ellos tienen poder, pero lo tienen porque el Papa se los delega. Entonces, a quien le delega Jesucristo la autoridad, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas,
es al Papa y de él depende cómo los demás se comporten o qué cosas puedan o qué no puedan hacer. Recordemos que la autoridad que tienen los obispos, por un lado es la autoridad que les deviene del Papa y el otro lado es la propia autoridad que tienen ellos. Pero toda la autoridad que pueda devenir viene del Papa. El Papa es el único que puede ordenar obispos. Es decir, si no hay Papa, no hay obispos. Si no hay obispos, no hay curas. Aquí queda claro. Pues toda la autoridad viene de Pedro y Pedro la delega a otros. Nuestro Señor hace una sola delegación. Él le delega a Pedro. Punto. Tú eres el plenipotenciario todopoderoso que habla en mi nombre. Tú eres mi vicario. Tú sabrás a quién le delegas la autoridad y a quién no le delegas la autoridad. Ahora bien, ¿qué nos da esto como resultado? De aquí podemos entonces deducir de cuáles poderes goza un papa. Un papa tiene el poder de gobernar jurídica y doctrinalmente. Jurídica y doctrinalmente, señores. La doctrina la define el papa. Entonces el papa tiene el poder de definir. Y porque él tiene la autoridad jurídica, él tiene el poder de obligar a los fieles y subordinados a que cumplan lo que él manda tanto en lo administrativo, digamos, como en lo doctrinal. Es decir, él impone penas. Ah, no me obedeces, te impongo tal pena. Y esas penas solo las puede poner el Papa. Recordemos, como habíamos visto en el primer video, que la autoridad viene en tres niveles. Lo que es de derecho divino en primer nivel, lo que establece por Dios por sí mismo, luego lo que establece la Iglesia y luego lo que establecen las leyes positivas humanas. El Papa tiene el poder de ser el último árbitro en materia de fe. Si alguien tiene una duda sobre si algo es correcto o incorrecto o si algo es dogmático o no dogmático, el que tiene la última palabra es el Papa. Ni Schneider, ni Burke, es más, ni Santo Tomás de Aquino tienen poder de definir lo que corresponde a las materias de fe. Ese poder corresponde única y exclusivamente al Papa. Y recordemos, según vimos en el otro video, en el anterior video, que solo los papas tienen el poder de declarar lo que es magisterio y lo que no. Es decir, todo el magisterio del que goza la Iglesia viene únicamente por mano de los papas. Y por lo tanto, el papa es inapelable en sus decisiones, sobre todo las doctrinales. Ni un concilio, ni Burke, ni una declaración filial, ni nada puede apelar al papa. Lo que el papa dice, se hace. Punto. En lo doctrinal, en lo dogmático y muchas veces en lo administrativo. Entonces, el Papa es la regla próxima de la fe católica. ¿Qué quiere decir regla próxima? La regla última o regla lejana es obviamente la ley de Dios, pero por ejemplo, hay un mandamiento que nos dice no matarás. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en las cuales la autoridad correspondiente puede decretar la muerte de una persona, aunque Bergoglio diga que eso no se puede hacer. Y eso es por derecho divino. ¿Por qué? Porque lo dice el Papa. Y un Papa no puede contradecir a otro Papa. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Eso es ilógico. Si quedamos que Dios le da la autoridad al Papa, Dios no le da autoridad al Papa para que diga y la misma autoridad para que otro lo desdiga. En última instancia, quien se desdice o a quien corresponde la negación es a Dios. Tú estás dando la autoridad a este que es contrario a este, la misma autoridad, Dios, tú te contradices. Dale la autoridad solo al que tiene la vigencia. Entonces no puede ser que un Papa diga que sí se tiene autoridad para la pena de muerte y otro Papa que no. Pero en ese sentido, el Papa es la regla próxima de la fe. ¿Por qué? Porque él es el que nos dice en la aplicación, aquí ya en lo cortito, cómo se aplica lo que nuestro Señor nos dio en la revelación. Ahora bien, ¿hasta dónde abarca la autoridad de un Papa? Ya quedamos entonces que la autoridad del Papa es exactamente la misma que la de Cristo. Cristo le dijo, tú apacienta a mis corderos en mi nombre, y lo que tú digas, yo lo respaldaré en el cielo. Lo que tú ates quedará atado y lo que tú desates quedará desatado. Y por lo tanto, los escritos doctrinales, obviamente, no sobre el fútbol o sobre política, sobre biología o sobre lo que sea, que no es la ciencia que ellos manejan, ellos manejan exclusivamente la ciencia de Dios, la ciencia de la salvación.
Pero los escritos de un papa en lo que corresponde a lo que es la salvación, que es el dogma y la actuación, o sea, la moral, tienen exactamente el mismo peso que los evangelios. Esto debe quedar muy claro. Recordemos entonces que un papa es un vicario de Cristo o lo que es lo mismo el que hace las veces de usted. Y el papa tiene ese poder porque le ha sido dado un poder notarial por parte de Cristo. Y por lo tanto, el papa es la única fuente de autoridad en la Iglesia Católica. De él se deriva, no él sabrá a quién delega todas las otras autoridades. No se vale que le chiflen al árbitro, no pueden chiflarle al árbitro. El único que tiene autoridad aquí, el único que decide lo que es gol y lo que no es gol, y lo que es un fuera de lugar de lo que no es un fuera de lugar, es el Papa. Nadie le puede chiflar al árbitro. Yo sé que todavía nos falta por analizar algunas otras cosas, pero con esto nos debe quedar claro cuál es el papel del Papa, de dónde viene esa autoridad y cuáles son los límites de esa autoridad del Papa. Ahora, un punto muy importante. Cuando nuestro Señor les dice a los apóstoles, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, el que les crea a ustedes, como a mí mismo, y que además se bautice, ese se salvará. Y nuestro Señor es muy claro. El que no les crea a ustedes, que hablan en mi nombre, es equivalente a que no me crean a mí. Y aunque se bautice, aunque esté bautizado, ese tal no se salvará, se perderá. ¿Por qué? Porque no creyó, no guardó la fe. Ya quedamos que la fe es un conjunto de ideas o de verdades. Ok, entonces el mandato de Cristo a los apóstoles es que los apóstoles prediquen. Nuestro Señor no les dijo, id a escribir los evangelios o id a escribir catecismos y repartirlos. No, señores, el catecismo es un efecto de la predicación. Es decir, lo que tiene preponderancia en la iglesia o lo que hace que la iglesia sea la iglesia es la predicación, lo que los papas y los prelados predican. Entonces aquí no me vengan a decir que el tal papa contradice el catecismo. Señor, el problema no es ese. El problema es que ese papa está predicando algo que no corresponde a la verdad de la fe. Y el catecismo, como estamos viendo ahora, lo arreglarán después para que corresponda a la predicación que se hace en esa iglesia. Entonces, en la iglesia católica se predica exclusivamente la verdad. En las iglesias que no son católicas, se predican los errores y luego corrigen o adecuan sus catecismos o sus Biblias a esos errores que predican para sostenerlos. Ahí tienen a cuantas sectas ustedes me nombren, van a ver que sus catecismos están arreglados conforme a lo que predican. Y aquí en la así llamada Iglesia Católica, acabamos de ver que los obispos americanos ya arreglaron el catecismo para que incluya lo de la pena de muerte, es decir, ya incluyeron un error. Ese catecismo no es catecismo de la Iglesia Católica, punto. Ese catecismo es herético, no es de la Iglesia Católica por más que le pongan el nombre. Y los que apoyaron esa decisión, es decir, los obispos que levantaron la mano y dijeron, sí, vamos a apoyar al Papa Bergoglio a que modifiquemos el asunto de la pena de muerte, tampoco son obispos de la Iglesia Católica. Entonces, ahora lo ponen muchas la gentes al revés. Ahora dicen o se que rasgan las vestiduras. El Papa contradice el catecismo como si el catecismo fuera el fundamento de la fe. No, señores, el fundamento de la fe es lo que la Iglesia predica. Y el catecismo es solo una consecuencia de lo que esa Iglesia predica. Una iglesia falsa predica falsamente y luego tendrá por consiguiente documentos falsos. Una iglesia verdadera, como es la única que existe, que es la que Dios creó, únicamente predica verdades. Nunca predica, fíjense lo que estoy diciendo. Predica, no estamos hablando aquí de que hable ex cátedra y otras cosas, sino de la simple predicación. La enseñanza ordinaria es verdadera. Pues, todavía nos falta por analizar algo más del papado y esos malditos sedevacantistas, que es lo más despreciable que existe en este mundo, según dijeron algunos, pero eso lo haremos en otro video.